era donant aquesta bona impressió de l'equip, encara que seguissin guanyant l'últim minut, per tu i per la plantilla és una satisfacció, no? Sí, no, la veritat és que estem molt satisfets i molt contents, que clar, hem guanyat a un molt bon equip i bé, crec que al final, veient els 90 minuts de partit, crec inclús que és merescut. La primera part nosaltres hem sigut molt superiors en tot, els hem guanyat en totes les facetes, si és veritat que la segona ells s'han trobat més còmodes, han tingut més la possessió de pilota, nosaltres hem baixat, però aquesta possessió, si et vas a comptar, en ocasions de cosa no s'ha convertit gaire. Llavors, bé, tenim el premi en final de la insistència, del treball i de voler anar per al partit, que al final hem anat a buscar els 3 punts. Llavors l'hem tingut al 93, és premi, el 93 també és partit, llavors molt satisfet pels 3 punts. Ara, el meu pare m'ha comentat que teníem més punts aquesta primera jornada que 4 de l'anterior, llavors ja comencem bé. Roberto. Una pequeña valoración de los cambios que has hecho, valientes, al final, con la final de Óscar, haces bien. Sí, nos aceptaron hoy, entonces, bueno, la verdad es que la idea de Óscar la teníamos muy clara, porque sabíamos que no está bien, es la primera semana que entrena más o menos normal, sabíamos que a lo mejor para 25 minutos lo podíamos tener y si tenemos a Óscar y a Enrique en este campo jugando un poco más directo, pues complica mucho la vida a los defensas, porque son jugadores que las hacen buenas, la mayoría de ellas. Y después, al final nos la hemos jugado, hemos abierto campo con Lucas y Joel, que son jugadores rápidos, con buenos centros, y hemos hecho 2 líneas de cuadra. Al final hemos pensado, el partido lo podíamos perder igualmente, porque ellos tienen mucha calidad individual y en cualquier error como el que hemos tenido, que ha sido un error en salida de balón, pues lo hacen bien, porque son muy buenos. Mete a buscar un pase espectacular y uno se pone nervioso delante. Entonces lo podíamos perder en cualquier jugada de estas. Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a intentar a ver si lo podemos ganar y al final, bueno, hemos tenido un premio en el 93 con el penalti. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Quedarà segurament la intensitat, l'aprofitament de l'estratègia, la pressió, aquestes coses que han saltat més a la vista, diguéssim, per explicar la victòria del Cornellà, però a part d'això, de què estàs més content de la prestació de l'equip? Estic contenta, sobretot, però és que estic content des que hem començat la pretemporada, que aquests nanos creuen, tenen molta actitud. Al final, en el camp que tenim, si no poses intensitat i no poses actitud i no ets agressiu, i no es pot jugar a futbol. No és el Miki, no és el camp de l'Hèrcules, llavors aquests conceptes els hem de fer, això és per norma, vull dir, és una obligació. Llavors estic molt content amb tot en general, estic content amb l'Ulu que s'ha tingut que punxar per jugar perquè Pere estava sancionat, estic content al final amb el rendiment, sabem que tenim un equip molt bo i que tenim que fer el nostre partit per guanyar-lo, perquè si començaven a jugar a futbol, ells a jugar a futbol són millor. Llavors estic content en general, estic content amb el resultat, i tenim 3 punts, és un premi que ens ho hem merescut, que ho hem buscat i a seguir, això ens donarà molta moral i per continuar, acabem de començar, però nosaltres sabem que som al Cornellà i que hem de ser molt humils i que hem d'anar passet a passet i si tenim els 45 abans que l'any passat, doncs molt millor. També et volia preguntar, com comentàvem amb el Jordi Gonzalo a la retransmissió, si veient una mica la banqueta que tenies el Joel, que tenies el Lucas, ara s'incorporarà l'Antoni Hidalgo, si creus que aquest any tens una plantilla amb més recursos o més opcions per poder jugar, diguéssim, que l'any passat. Sí. Avui, per exemple, teníem a Lucas, teníem a Joel, teníem a Òscar Muñoz a la banqueta. Llavors, per un entrenador, mirar la banqueta i tenir aquests jugadors es queda molt tranquil, perquè saps que quan sortim ho faran igual o millor que els que estan. I al final jo avui faig una alineació i fins divendres no sabíem si posar-vos, posar-vos, perquè és el que parlem, tots som bons, ara i Antoni Hidalgo havíem sigut un parell o 3 de setmana i ja el tenim al 100%, ens ajudarà moltíssim, molt competitiu, sap de què va el tema, i si incorporem un parell de cosetes que ho intentarem d'aquí a final d'aquest mercat, crec que tindrem una plantilla bona. Llavors ja veurem després com podem arribar. Dos cosas, Jordi. Teniendo en cuenta la temporada pasada salváis el último minuto del último partido, ¿cómo se consigue que jugando la primera jornada contra un equipo con jugadores tan buenos, el equipo crea tanto desde el primer minuto hasta el último?
Bueno, mira, tenemos una ventaja que mucha gente, muchos periodistas han puesto que era como desventaja, que es que tengo 10 jugadores que tenía el año pasado, ¿vale? Todo el mundo no me la ha criticado, pero sí que ha dicho que era extraño que, salvándonos en el último minuto, renovara a tanta gente. Yo solo digo que nosotros en la segunda vuelta hacemos 27 puntos. Y 27-27, si hubieras hecho lo mismo en la primera, hubiéramos estado entre los 6 y el primero. El problema es que teníamos un hándicap que era que teníamos 16-17 puntos de la primera vuelta. Entonces, tengo una continuidad de jugadores que están conmigo pues desde que cogí el primer equipo 5 años. Son gente que ya saben cómo trabajo, son gente que ya saben lo que les quiero y esto le hace mucho más fácil a las que se pueden incorporar. Entonces, son jugadores buenos, pero demostraron en la segunda vuelta del año pasado. Hemos tenido una pretemporada dura porque éramos pocos efectivos, teníamos a Lulu que viene cargado de pubis y yo le arrastrando y seguramente ahora tendrá que parar, porque si no, no lo hará limpio. Óscar Muñoz, que viene lesionado ya desde final de liga, por eso no lo pude poner contra el Lleida. Bueno, y ahora se incorpora Antonio, esta semana pasada ya vino Luca. Bueno, al final, la medida que se vaya a recuperar, por eso es muy importante ahora estos primeros partidos, el ir sacando puntos. Sobre los 3 puntos es muy importante porque a la medida que tengamos más gente, bueno, al final, a lo mejor luego cuando tenga 20 tíos de plantilla, a lo mejor perdemos, ¿no? Porque esto es fútbol, al final la pelotita tiene que entrar. Pero cuanto más amplia sea la plantilla, más competencia habrá, mucho más difícil lo tendré yo, pero mejor rendimiento sacaremos todos. Al final es lo que queremos. Por eso creen, porque hay gente que lleva años conmigo y le dicen a la que luego, esto es así. Y luego, ¿qué aspectos del juego crees que el Barça, para adaptarse a esta categoría, hay que tener presente? ¿El Barça? Eso se lo preguntas a Gerard, porque bastante faena tengo yo con ver lo que tengo que hacer en Cornellà. El Barça es un equipazo, o sea, tiene jugadores muy buenos, que están jugando en segunda o chavales del juvenil que están jugando en Champions League en juvenil. ¿Qué problema? Claro, los que vienen a Cornellà y a adaptarse al campo, pero lo que le pasa a ellos y le pasa a cualquiera, es complicado. Es complicado. Pero ya te digo que bastante faena tengo yo con lo que he venido para decirle al Barça que